Hola, continuando con esta serie de videos, este es el número 23 sobre Pisco, el espíritu del Perú. Vamos a trabajar ahora con la última cata que hicimos con Noche de Cata, con la Asociación Peruana de Catadores, en este mes, que es Pisco Mollar, ¿no? El Pisco Mollar es uno de los piscos que más se asemejan al quebranta, ¿no? Recuerden, y vuelvo a recordarles también, vuelvo a decirles que la Mollar y la Listán Prieto son estas dos uvas que mutan para crear la quebranta, que es nuestra uva nativa, ¿no? Nuestra uva patrimonial, nuestra uva, digamos, autóctona, ¿no? Podríamos decirlo. Entonces, el pisco mollar es uno de los más difíciles de comparar, o sea, diría yo, es muy difícil de encontrar si nos ponen cuatro copas, ¿no? De pisco, si nos dicen cuál, es muy probable que separemos la mollar, o en mi caso yo separo la mollar, ¿no? Y la quebranta, y al final decido cuál de las dos es, ¿no? En primera olfacción, ¿no? En este caso tuvimos 11 muestras para esta cata de Mollar. Otra cosa que es importante con los piscos Mollares es que es bien difícil que hayan piscos con defecto. La mayoría de piscos están muy bien elaborados de los Mollares. Que yo recuerde, eh, puede aparecer uno o dos piscos que tengan algo de defecto, pero la mayoría reciben medalla y medalla de oro. En este caso hay 10 medallas de oro y una de plata. Así que todos los piscos Mollares estuvieron en muy buenas, con muy buena calidad, ¿no? Así que hay que verlo desde ese punto de vista, ¿no? Yo le puse a dos piscos, le puse 88 puntos, que fueron mis mayores puntajes. Uno fue el Serpentín, que es un pisco que se elabora en Lunahuaná, acá al sur, en Cañete. Y el otro pisco es el Tres Generaciones de Ica. A esos dos piscos yo le puse el mismo puntaje, 88 puntos. A pesar de que el pisco que tuvo la mayor puntaje fue uno del Sarcay, 90.67. Ese fue el general, digamos. En la general fue el que recibió el mayor puntaje, el Sarcay, ¿no? Sobre todo el primer Sarcay, si no me equivoco, en la página web de nochesdecata.blogspot.com, el Sarcay aparece en el número 3. Ese Sarcay es el que gana o recibe los 90.67 puntos esa noche. Correcto. Entonces tenemos acá un mollar para poder degustar. Eh, el mollar tiene varios descriptores, ¿no? Entre los descriptores que tiene son hierba fresca, algo de fruta blanca, puede ser manzana, más manzana que plátano, digamos, algo de níspero, algo de membrillo, ¿no? Esos son los recuerdos que nos pueden traer el mollar. Yo, ¿dónde lo diferencio? Indudablemente es un poco el umbral de la manzana, ¿no? El negra criolla es muy marcado en manzana, o sea, el umbral es mucho más alto, lo percibo más. En el caso del mollar es un poco más débil. En el caso de la quebranta está el plátano, que ayuda mucho, estos recuerdos a plátano, ¿no? Que ayudan mucho a diferenciarlo con el mollar, ¿no? No significa que el mollar no nos dé recuerdos también a plátano, pero sí, sí se percibe, digamos, ¿no? En algunos mollares, ¿no? Pero lo cierto es que fresco, hierba fresca, pasas negras, ¿qué otra cosa puede tener el mollar? Algo de membrillo, podríamos tener algo de flores, pero algo muy, muy leve. Lo que podríamos también encontrar es dulzor, ¿no? Un ligero dulzor que no lo encontramos en el quebranta ni en el negra criolla, ¿no? Ese es un dulzor a compota de manzana, puede ser, ¿no? Un recuerdo a compota de manzana. Las mismas pasas, estas pasas borrachas, ¿no? Podrían darnos esa sensación dulce en el mollar. Ahí está uno de los referentes para encontrar el mollar en nariz, ¿no? Ese pequeño dulzor que no tienen las demás uvas menos aromáticas, ¿no? En este caso, limpio, brillante, ¿no? Sin ninguna partícula en suspensión. Vamos a nariz, la primera olfacción.
La sensación alcohólica de este es el serpentín, por si acaso. Es el pisco serpentín. La primera olfacción, la segunda olfacción ya nos muestra los herbáceos. En la primera olfacción siempre vamos a mostrar los alcoholes, ¿no? El alcohol, algo de fruta, uva podríamos encontrar, pero más es el alcohol que nos va a marcar la nariz. Si es agresivo o no, es lo que nosotros tenemos que definir. Tercera olfacción, ya está la fruta, ya están los recuerdos a fruta. Vamos a boca. Ya tenemos una sensación de calor, calórica, calienta la boca. Las frutas marcan, está untuoso, está sedoso. Tiene una persistencia media larga, más de 20 segundos en boca. Recuerden siempre, mientras más persistencia en boca, mejor destilado tenemos enfrente, ¿correcto? Se mantiene ahí en boca. En el retronasal percibimos el dulzor. Parece que fuera manzana, esta manzana roja o esta manzana con estos caramelos, ¿no? Que habían o que hay todavía, que se encuentran, ¿no? Esta manzana con caramelo, esa sensación agria, dulce, es lo que se percibe en este mollar. Está muy bien. Muy bien, esta es una uva que hay poco sembrado en el Perú. Los mejores para mí están en la región Lima, aunque en Ica, como el Tres Generaciones, vamos a encontrar también muy buenos mollares. Pero, digamos, las zonas donde más se encuentra el mollar es en la zona de la región Lima, ¿no? Y muy buenos, además, exponentes de mollar los vamos a encontrar en la región Lima, ¿no? La verdad que hasta ahora lo tengo en boca, ¿no? Invita a seguir tomando. El final es a pecana, fruto seco. Hay fruto seco al final, ¿no? Algo de pasas. Muy bien está el pisco. Si les gustó este video, pulgar para arriba, agradezco la atención. Si desean recibir más información, clic en la campanita en el YouTube. Les dejo de todas maneras determinados detalles en la descripción sobre la mollar y sobre el pisco mollar que catamos ese día. Recuerden las preguntas, cualquier pregunta, recuerden a mi profesor, la pregunta tonta es la que no se hace. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Chao. Cuídense siempre con responsabilidad. Chao.